conversar sobre temas de suyo importantes. Sí, doctor Víctor García Tomás, estamos en una situación verdaderamente delicada, sobre todo porque en interno conversábamos un ratito y usted nos hacía toda una contextualización de lo que ha sido este quinquenio, y por eso quiero preguntarle su primera percepción respecto a lo que vivimos. Es decir, venimos con una renuncia del presidente Pedro Pablo. Tenemos una disolución del Congreso, tenemos pandemia que fue censurado, y ahora la presentación de una moción de vacancia. ¿Qué opinión le merece el doctor Víctor García Tomás? Le estoy escuchando con dificultad y ojalá que en lo que a mí se refiere pueda llegar la voz de manera fluida. Lo primero que habría que decir que en efecto, a lo largo de este periodo, correcto, decía que a lo largo de este periodo se han venido presentando una serie de sucesos que afectan la gobernabilidad, ponen entredicho a la democracia y le resta sentimientos de adhesión a los ciudadanos al sistema político. Como bien usted ha referido, hemos tenido primero una vacancia por renuncia. Es posible, probable, técnicamente es admisible la existencia de una vacancia por incapacidad moral. Ha habido una disolución del Congreso, hemos tenido una pandemia muy mal controlada por el gobierno, lo que a su vez ha derivado de una profunda crisis económica, pero estando a portas de llevarse a cabo un proceso electoral ya convocado, creo que los sectores políticos deberían tener claro que lo que se haga de aquí al 28 de julio debe considerar la necesidad de defender y consolidar la democracia, de no poner en peligro, ¿no es cierto?, el relevo presidencial que es fundamental en un Estado constitucional de derecho, ¿no? Es cierto que en relación a lo dispuesto en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución, se dan los presupuestos para la incapacidad moral, ¿no? Que son verosimilitud de los hechos. El propio presidente de la República ha confirmado que en efecto esa reunión se produjo. Él la ha calificado, entre comillas, como una reunión laboral, pero ciertamente más bien es una reunión dirigida a concertar voluntades para impedir conocer la verdad, con ciertas voluntades para manipular el registro de visitas. Exactamente, ¿no es cierto? Esta conducta que es reprensible, en términos éticos lo es, porque le quita decoro, le quita dignidad y confronta al presidente con aquello que la ciudadanía, fruto de la moral social, entiende como lo debido, lo correcto, lo axiológicamente deseable. Este hecho tiene efectos en la ciudadanía, sí, la pérdida grave de la legitimidad, ¿no es cierto?, y el acrecentamiento, la desconfianza que los ciudadanos ya tienen sobre sus gobernantes en sentido lato. El último elemento es el que hay que valorar, el sentido de la razonabilidad y proporcionalidad. Siendo una decisión política, en donde fundamentalmente estamos a expensas de una evaluación subjetiva y básicamente de carácter cuantitativo, es decir, quienes están a favor y quienes están en contra. Lo único que habría que pedirle a los parlamentarios es, primero, que respeten el debido proceso para que esta situación se tramite de conformidad con los cauces que señala el artículo 139 de la Constitución y que le corresponde también, en este caso, a su puesto imputado, que sería el presidente. Y lo segundo es que la decisión no solamente debe servir como sanción, sino que la determinación debe poner a salvo al país
de cualquier situación de vinculación con la anarquía, con el desgobierno, ¿no es cierto? Con la imposibilidad de que en un corto plazo, habiéndose ya planteado el proceso electoral, el país no entre por terrenos innecesariamente inciertos, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que creo el Congreso debe reflexionar. Doctor Víctor García Toma, hablábamos con Francisco Miro Quesada hace unos minutos y él hablaba algo sobre la incapacidad permanente, la incapacidad moral permanente. La palabra permanente, ¿a qué interpretación nos tiene que conducir? ¿No? Porque es, digamos, ver en qué escenario el presidente de la República incurre en este supuesto, incapacidad permanente, ¿no? Para ejercer este cargo, o sea, moralmente hablando. Permanente, ¿qué significa? Que se sostiene en el tiempo a través de actos repetitivos, ¿no? Y como usted lo ha descrito hace un momento, pero la palabra permanente es lo que está aquí dilucidándose y es lo que se tiene que interpretar en su conjunto. Correcto, Leslie. Lo primero que habría que indicar es que este inciso, esta figura, es de vieja data en el derecho constitucional peruano y estaba referido inicialmente a la incapacidad intelectual. Es decir, cuando un presidente, por circunstancias X, desvincula las relaciones de paz y tiempo, no es competente para dilucidar qué es aquello cuáles son y cómo explica los fenómenos que lo rodean, y finalmente no puede, digamos, conducir, digamos, sus actos de manera racional. Eso fue inicialmente la idea de esta figura, y es por eso que se le calificó, se le dio la connotación de permanente, ¿no? Porque hay situaciones de, digamos, de esta dislocación entre espacio y tiempo de manera temporal, pero cuando esto ya, digamos, se hace continuo, reiterado en el tiempo, En el tiempo. claro, el tiempo. Se sostiene en el tiempo. Ya hay un antecedente de la aplicación de esta figura. Recordemos el caso de Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Y, digamos, se interpretó en los términos que yo le acabo de señalar, ¿no es cierto? El, incidir en que el elemento cognitivo, el conocer cuándo se hace bien y cuándo se hace mal, el elemento afectivo, que es el sentimiento de acogerse a lo debido o inclinarse por lo indebido, y luego la manifestación clara y patente de eso, ¿no? Entonces, esos tres elementos, en el caso del presidente, lamentablemente se da. Entonces, mi posición es no defender al presidente porque la figura, digamos, la conducta del presidente es indefendible. De lo que se trata es de defender el sistema buscando una solución en la que sin dejar de desconocer que el presidente merece una reprobación moral por el acto cometido, ello no conlleve necesariamente a que la continuidad del gobierno se vea afectado por acciones de ingobernabilidad, de caos, de desorden, de incertidumbre, que es lo que puede venir, a pesar de los buenos deseos del Congreso. O sea, el relevo per se eh, solo es posible si es que nos asegura que el país no va a entrar en una situación de desvarío. Y eso creo que el Congreso no lo puede asegurar. Es decir, si es vacado el presidente de la República, esto es el presidente del Congreso a quien le corresponde por mandato constitucional asumir la gobernabilidad, o sea, la figura de Valentín Paniagua se estaría repitiendo en un contexto, pero breve, hasta que podamos elegir a nuestras autoridades en abril. Es decir, si el presidente de la República es vacado, asume el presidente del Congreso de la República. Se supone que al asumir el presidente de la presidencia de la República,
tiene que convocar elecciones. Ya no la convocaría porque ya se supone que está un proceso convocado en abril. Eso me gustaría que por favor me lo explique, porque no vaya a ser que se interprete ya. Vamos a ponernos en este escenario, doctor. Vamos a ponernos en el escenario de que el presidente puede ser vacado, ¿no? Entonces, y es el presidente del Congreso que lo va a asumir, va a convocar nuevamente elecciones o simplemente ya sigue el cronograma que se ha determinado para abril. Por eso es que, digamos, hay que medir la decisión. Ya las elecciones están convocadas. Sí. Uno. Dos, abre un segundo flanco. Es el problema que el presidente del Congreso, al devenir en presidente de la República, deja el sillón o la conducción del Parlamento, digamos, acéfala. Y tendría que, digamos, asumir el primer vicepresidente, ¿no es cierto? Claro, formalmente no habría ningún problema, pero ¿eso qué repercusiones tendrá al interior de la elección del señor Lama Merino? Fue fruto de una concertación, ¿no? Y aquí sería fruto de una sucesión. Entonces, la estabilidad de la que hoy goza el Congreso en el sentido de su vida institucional podría verse resquebrajada. Segundo, el asumir el mando de la nación implica tener otro gabinete, ¿no es cierto? Así otro es. Gabinete. Que va, mejor dicho, no va a tener tiempo para poder empaparse de los problemas inmediatos y en consecuencia la solución del problema sanitario, la solución del problema económico va a quedar, digamos, detenida y más bien va a agravar. Esos son los hechos que preocupan, ¿no es cierto? No la figura del presidente como persona, porque efectivamente con esto ya ha quedado como perro dálmata, ¿no? Muy manchado. Definitivamente esto tiene una repercusión, digamos, de descrédito político, ¿no? No, definitivamente. Para cerrar la entrevista y no restarle mucho el tiempo valioso que usted nos ha dedicado al programa, es lo siguiente. El presidente de la República ha tenido un factor común denominador en sus discursos políticos desde que asumió el mandato constitucional de la presidencia, y es transparencia, ¿no? Transparencia aquí, transparencia allá, no hay que hablar con la verdad, y ahora le toca al presidente vivir un contexto difícil en donde primero no admite una relación con el señor Swing y ahora sí la admite, ¿no? Y entonces se produce la mentira, ¿no?, al país. Primer punto. Y dos, no es cualquier relación de la que se está hablando con este señor Swing, ¿no? El señor Swing ha revelado a través de audios o en sus declaraciones al Congreso una serie de cosas que son bastante comprometedoras, creo yo, para el presidente de la República y sobre todo las asesoras. A mí me da una lectura confirmada. ¿En qué sentido? En que si ya nosotros presumíamos o teníamos esta especulación, esta percepción, doctor García Toma, de que el presidente no estaba siendo bien asesorado o no tenía asesores de calidad o asesores con perfiles que se necesitan para poder ayudar a conducir los destinos de un país, con los audios ha quedado demostrado el nivel de asesoría que tiene o el nivel de asesoría de la cual está rodeado el presidente de la República, y eso sí me parece muy lamentable. Sí, y comparto con usted lo que ha dicho Leslie, y adicionalmente a ello, que el discurso de ayer empobreció más la figura del presidente. Primero, porque yo creo que el pueblo se merecía, primero, una disculpa. Honestamente, merecía disculpas. En segundo lugar, merecía una explicación sustentada en la honestidad. Y tres, que no se puede en estas circunstancias, por aferrarse al cargo, acrecentar la crisis política provocando una confrontación adicional con el Congreso, que es lo que ha pasado ayer, ¿no es cierto? El Congreso ha sido acusado incluso ya de vinculaciones mafiosas, etcétera, etcétera. Y entonces es agregar más leña Fuerzas oscuras. al fuego. Son las fuerzas
Fuerzas oscuras son. El presidente dijo, son las fuerzas oscuras. Bueno, habría que preguntarle al presidente a qué se refiere con fuerzas oscuras, ¿no? Sí, sí. Yo creo que para, digamos, lo menos malo que se podría decir es que, bueno, hemos sentido al día de ayer una profunda decepción de alguien que a lo largo de 2 años y medio preconizó la lucha contra la corrupción y las banderas de la transparencia y sencillamente no ha podido ser fiel a esa promesa y a ese compromiso que tenía el país. Muchísimas gracias, doctor Víctor García Toma, por esta entrevista, por la ilustrada conversación que nos ha permitido conocer un poco más o agudizar un poco más las reflexiones con relación a la moción de vacancia y esperemos cómo resuelve el Parlamento. Pueden arrinconarlo al presidente y tan igual como a Pedro Pablo Kuczynski y decirle, bueno, tengo los votos para vacarte, ¿no? Entonces, ¿puede el presidente dar un paso al costado? Podría. Digamos, en todo caso, pudo ayer y evitar, digamos, todo el circo que se ha montado hoy. Por ejemplo, lo del señor Cisneros en la mañana de hoy ha sido profundamente lamentable. Es decir, a qué niveles ha llegado la política peruana para que tengamos que prestarle atención a una persona que, digamos, que no merece ningún tipo de consideración, ¿no? ¿No es cierto? No solamente es un impresentable desde el punto de vista social. Y sin embargo, por las circunstancias, todos los medios durante una hora le han prestado atención, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Gracias, doctor Víctor García Toma, por esta entrevista. Será hasta una nueva oportunidad. Nosotros seguimos siguiendo, o sea, seguimos y continuamos con esta edición extraordinaria de la moción de vacancia. Muy buenas tardes, doctor, y muchísimas gracias. Gracias. Muy amable, Leslie. Gusto en saludarla. Hasta luego.